Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés y bienvenido al podcast Atención Selectiva. Capítulo 7 de la segunda temporada, en el que hablaremos del efecto bandwagon en relación al mundo de la educación, porque ya lo sabes, en nuestro podcast divulgamos acerca de educación, psicopedagogía y crianza. Pero antes de empezar, me gustaría darte las gracias porque lo hemos conseguido. Somos finalistas de los premios Madresfera. Contra todo pronóstico, al menos el nuestro, nos hemos colado en la final de los ansiados premios Madresfera, la comunidad de bloggers y podcasters del mundo de la educación y la crianza en habla hispana. Y entre los finalistas en la categoría de podcast, ahí estamos, Atención Selectiva. Nos sentimos muy felices, pero sobre todo agradecidos. Agradecidos a todas esas personas, a todos vosotros que habéis tenido el detalle de votarnos. Con ese simple acto, con ese simple voto por vuestra parte, todo ha cobrado sentido. Apoyar el trabajo de los demás nos hace grandes. Desde Atención Selectiva nos sentimos profundamente agradecidos a aquellos que apoyan el nuestro. Por lo tanto, aquí nos tenéis y aquí nos tendréis durante muchísimo tiempo, porque no entendemos el mundo de la gratitud de otra manera que no sea añadiendo más trabajo. Agradecer también al equipo de Madresfera que lo hace posible y con toda la ilusión del mundo, empezamos. En el capítulo de hoy, vamos a hablarte de el efecto bandwagon y el cambio educativo. Y para ello te planteo la siguiente pregunta: ¿qué tienen en común los Beatles, la gomina, el Gran Hermano y el cambio educativo? Pues el efecto bandwagon. Recientemente, lo que se dice de unos años hasta la actualidad, podrás leer, escuchar, ver e incluso opinar sobre uno de los fenómenos mediáticos más representativos en materia de educación, el cambio educativo. Como si de una revolución ideológico-paradigmática se tratase, como la transformación social propulsada por el paidocentrismo, como la sedición de las TICs en el aula, como la implementación de la educación emocional y las inteligencias múltiples, el cambio educativo se presenta en nuestros días como un nuevo modelo de entender la educación. Pero, ¿en qué consiste exactamente este cambio? ¿Qué propone? ¿Qué nuevas mejoras o mediante qué nuevos métodos se nos muestra? Incógnitas que según para cada quien tendrán una diferente respuesta, pero que no pasarán inadvertidas para los que se dediquen profesionalmente al mundo de la enseñanza, para esos maestros y profesores más activos en las redes sociales, para la madre y para el padre aficionados al proceso educativo de la infancia, para el blogger que lo escribe, para el lector que lo investiga, para ti en este momento, para mí misma y un kilométrico etcétera. El cambio educativo está en boca de todos. Atendemos a un momento de transformaciones sistémico-sociales y tecnológico-culturales que lo avalan, pero ni siquiera existe un consenso a la hora de atribuir ese protagonismo que lo lidere. ¿Debe partir de los maestros y profesores? ¿Es responsabilidad de la sociedad? ¿O simplemente es una responsabilidad estatal por ser nuestros dignatarios los que realizan las leyes educativas y transforman y ordenan ideológicamente
haciendo oídos sordos a la ciudadanía. En el podcast anterior ya te recordaba que también hay que tener en cuenta a los alumnos. Debe partir del alumnado este cambio. Muchas incógnitas para una idea, una noción en auge. Un concepto, se podría decir también, de moda. Una consideración a la cual unirse o criticar, especialmente si vives en Twitter. Un dualismo, como hemos comentado en otras ocasiones, que hace que como individuo social te posiciones de inmediato hasta el punto de polarizar las opiniones de respuesta. Ya hablamos de este tema en relación con las actividades extracurriculares o deberes, o también en cuanto a diferentes corrientes de educación y lo que apellidamos en su día como bipartidismo educativo. ¿Por qué no nos cortamos un pelo? Pero ¿por qué es tan importante este cambio? Y lo que me parece más interesante en este momento, ¿por qué todo el mundo quiere hablar de este cambio? El efecto bandwagon. El efecto psicológico bautizado como bandwagon, en alusión a las carrozas estadounidenses de las comitivas presidenciales en días de festividad, nos muestra el lado más simple de nuestra psique a la hora de tomar decisiones. Este efecto, íntimamente relacionado con el fenómeno social de la moda, consiste en la asunción de una idea por el simple hecho de estar en boca de todos. Es decir, es una reacción que se produce cuando una persona o grupo social siguen un comportamiento o pauta de acción de un modelo que consideran mayoritario. En nuestra concepción seguimos una serie de modas sociales porque consideramos que si una gran mayoría así lo hacen, nosotros debemos imitar la conducta predominante. Aunque creas que no lo haces, en realidad tu cerebro está diseñado para actuar así. Nuestro sentido más primitivo de pertenencia al grupo hace que nos sumemos a ideologías, modas, estilos de vida, etc. La coloquial expresión subirse al carro ejemplificaría este efecto bandwagon que nos afecta en todos los planos de nuestra realidad. Por eso yo me pregunto, ¿nos estamos subiendo al carro del cambio educativo? ¿El cambio educativo un modelo de comportamiento gregario o una necesidad? El lado más despectivo del efecto bandwagon se da cuando el comportamiento a seguir es desordenado y sin un propósito firme, sin planificación, tal y como se comportaría un animal en una manada, actuando como el resto, es decir, manteniendo un comportamiento gregario. Si el cambio educativo es tan importante e inminente y es una realidad que a todos nos afecta, necesitaría de más soluciones y de menos citas, de menos críticas. Este cambio sistémico que promovemos muchos educadores, entre los cuales, ¿por qué no decirlo?, yo también me encuentro, no puede estar supeditado a las modas o a lo que decida la mayoría. Este tan sonado cambio deberá afrontarse desde la proactividad y desde la cooperación, planificando y resolviendo de un modo consciente todo su proceso. Deberá, pues, estar lejos de toda especulación y argumento falto de constatación científica, guardando siempre un respeto por el rigor. La educación no es una moda, no es un fenómeno cercano a una opinión gregaria de las masas. La educación es mucho más y una responsabilidad de todos, de todas. No mencionemos o citemos este cambio como algo superfluo o frívolo. Es importante y necesario. No hagamos de esta construcción un nuevo fenómeno fan, una camiseta de moda, un nuevo programa de televisión del que todos hablan. No caigamos con algo tan importante como la educación en el efecto bandwagon. Hoy recomendamos... En nuestra sección de recomendados, hoy te vamos a dar un gran consejo. Si eres padre, madre, docente, interesado en el mundo de la educación y de la crianza y además divulgas en un blog o en un podcast,
únete a la comunidad de Madresfera. No es la primera vez que en este podcast hablamos sobre la comunidad de Madresfera. En muchísimas ocasiones también en el blog he escrito sobre esta comunidad. Cada vez que escribo o hablo sobre Madresfera, recurro a las típicas definiciones, ¿no? Madresfera es la comunidad de bloggers y podcasters. Madresfera es la gran comunidad de la blogosfera maternal y de la gente que se comunica online. Sin embargo, con el paso de los años he descubierto que Madresfera es mucho más que esto. Cuando yo he tenido una duda en la crianza acerca de una cuestión médica, acerca de una cuestión educativa, acerca de una cuestión incluso de tipo personal, un blog o un podcast de Madresfera me ha acompañado en el camino. Realmente siento que Madresfera es un punto de encuentro y que cuando pasan los años se hablará de este momento. Cuando pasen, 20, 40 años, recordaremos estos momentos de nuestras vidas como momentos históricos en donde hicimos tribu a través de los teclados de nuestros ordenadores y a través de nuestros smartphones. Sí, así encontré yo esta comunidad. Y ahora pues se me hace impensable no levantarme por las mañanas leyendo su daily y se me hace impensable no tener mi rutina de escuchar el podcast de Buenos Días Madresfera. Y se me hace impensable toda una serie de situaciones cotidianas en las cuales siento que formo parte de esa comunidad. Así que lo dicho, en la sección de hoy te recomendamos la plataforma Madresfera, una comunidad que merece llamarse comunidad, porque defiende los valores de cooperación y defiende los valores de unidad. Lo demás que te puedan vender son patrañas. La auténtica comunidad de la maternidad y de la crianza, de la educación, está aquí en Madresfera. Así que si eres divulgador, si eres divulgadora, si tienes un blog, si tienes un podcast, si te comunicas en el universo 2.0 y hablas sobre educación, psicopedagogía, crianza, ponte inmediatamente en contacto con el equipo de Madresfera para formar parte de esta inmensa comunidad. Y después de esta recomendación que me ha quedado muy visceral y muy emocional hoy, supongo que fruto de saber que he sido finalista de los premios Madresfera, pues os dejamos ya con la cita de la semana. Te recuerdo una cita de alguien sabio o de alguien que tiene mucho que aportar, que nos haga reflexionar sobre el capítulo de hoy. Y la cita de esta semana es del polifacético escritor argentino Ernesto Sábato. Y dice lo siguiente: las modas son legítimas en las cosas menores, como el vestido. En el pensamiento y en el arte son abominables. No puedo estar más de acuerdo con esta frase de Ernesto Sábato, que resume todo el contenido del capítulo de hoy, relacionado con el efecto bandwagon. Que el cambio educativo no sea una moda, sino que nos traiga un nuevo modelo educativo y que vislumbremos juntos un nuevo amanecer. Me despido hasta la semana que viene, no sin antes dejarte esta frase para la reflexión. Muchas veces se nos llena la boca de hablar de cambio educativo, pero ni siquiera sabemos qué tipo de cambio queremos, cuanto más como para ponernos a teorizar. Vamos, que Instagram no te diga cómo vas a dar la clase mañana. Buenos estaríamos. Y plena de gratitud, después de acabar este podcast número 71, te digo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos.
Quédate si quieres escuchar más contenido como este.